Si deseas convertirte en una mejor versión de ti mismo, en Empowering Stories encontrarás conversaciones que sin duda te inspirarán. Hola Ramón, corazón, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola Ana, muy bien, encantado de verte. ¿Cómo estás tú? Yo encantadísima de tenerte aquí delante, aunque esta vez no es tridimensionalmente, pero bueno, benditos medios también. Eso es. Ramón y yo nos conocimos gracias a Marianela Hernández. Nos conocimos en el Festival Mundial de la Felicidad en Zaragoza en marzo del 2023 y Marianela dijo, tienes que conocer a Ramón. Y me arrastró por el recinto hasta que conocí a Ramón. Y mucha razón tenía, porque la vida de Ramón, al menos la parte del trabajo, es muy, muy, muy inspiradora. Ramón, estuviste en una multinacional muy conocida, lo dejaste todo, te liaste la manta a la cabeza y ahora te dedicas a algo que suena tan bien al bienestar y a la felicidad. Eres consultor de bienestar y de felicidad. Es como, ¡ay, me quiero tumbar al sol! ¡Qué bien suena a mis oídos! Cuéntanos. Sí, como dices, pues los últimos 25 años pues trabajé para una multinacional americana, una marca muy conocida, y ahí pues tuve muchos puestos de responsabilidad a nivel internacional y bueno, fue también mi escuela de vida, ¿no? Escuela de vida no solo profesional, sino también personal, porque cuando ya pasas tanto tiempo en una empresa como la que yo trabajaba, pues vas conociendo gente muy interesante que al final también aprendes mucho de esa gente, aprendes de los procesos, aprendes de la empresa. Y realmente después de 25 años, pues surgió la posibilidad de dejarlo todo y, como dices tú, pues liarme un poquito la manta a la cabeza, ¿no? Y dije, ¿qué puedo hacer ahora? Y nada, reflexionando bastante, digamos, al respecto, dije, pues ¿por qué no compartir con la gente todo aquello que he aprendido los últimos 25 años, tanto a nivel profesional como personal, de una forma honesta, una forma de querer hacer bien a la gente y a las empresas? Y entonces, pues, ¿por qué no montar una consultoría de transformación, de cambio, pero siempre poniendo en el centro a las personas? Yo creo que ha llegado un momento en que las personas somos las importantes y no tanto lo que es el producto, lo que es la producción o lo que es la venta, ¿no? Sino que realmente poniendo en el centro a las personas, al final buscamos ese equilibrio, ¿no? Entre negocio y felicidad, negocio y bienestar, ¿no? Bueno, pues nunca hay que perder de vista de que los negocios tienen que ser también competitivos, tienen que ser rentables, tienen que ser eficientes. Pero al mismo tiempo, fíjate, leía esta mañana que pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo. Imagínate, un tercio de nuestra vida en el trabajo. Algunos un poco más. Algunos un poco más, algunos un poquito menos, pero es mucho tiempo, es una tercera parte de nuestra vida. Entonces, yo creo que debemos humanizar los entornos laborales para que realmente el ir a trabajar no suponga un sacrificio, sino que realmente lo veamos como parte de nuestra vida y en la cual pues vamos a intentar pasarlo lo mejor posible, ¿no? Y eso pues implica muchas facetas, tanto individuales como de equipo, ¿no? Entonces, he montado esta consultoría que se llama POSIC, que además el nombre tiene una historia muy bonita, porque yo nací en un pueblo que se llama Lesaca, que está en el norte de Navarra. Es un pueblo en el que se habla euskera. Y entonces, para dar un guiño a mi tierra, que aún sigo manteniendo muchos lazos con mi pueblo, pero llevo ya unos 20 y tantos años viviendo fuera, pues dije, ¿por qué no pongo una palabra en euskera pues que además transmite todo ese bienestar, la felicidad, un poco el estar contento, etcétera, ¿no? Y entonces, buscando en el diccionario, pues dije, ¿por qué no POSIC, no? Porque POSIC significa en euskera pues estar contento, estar feliz y además, bueno, es una riqueza cultural que tenemos en nuestro país, ¿no? Al ser el euskera uno de los idiomas hablados más antiguos del mundo, ¿no? Entonces dije, pues mira, sí, fíjate, ¿eh? Y entonces dije, pues voy a hacer un storytelling del propio nombre de la consultoría y hacer un guiño a mi tierra. Entonces he montado esta consultoría que realmente el objetivo es ayudar a estas empresas visionarias que apuestan por el cambio, que apuestan por la transformación,
y que además piensan que el ser competitivas y rentables pues no va en contra de mantener a las personas en el centro y realmente aportarles un escenario de bienestar y de felicidad. Es buscar ese equilibrio y hemos montado esta consultoría con ese objetivo, el ayudar a estas empresas visionarias a poder hacerlo. Para mí eres un mago si eres capaz de hacer eso. Desde mi pequeñísima experiencia en el mundo laboral, porque mi mundo era yo, de 20 años, en el tiempo fue mucho tiempo, para mí trabajar en una empresa, en una corporación, fue como una condena a la cárcel. Te puedo decir que no fue positivo. No fue positivo, no fue una experiencia positiva. Sí saqué muchas lecciones, sobre todo qué es lo que no quiero hacer. Sobre todo eso, pero caramba con la leccioncita de 20 años. Si eres capaz de transmitir de alguna manera que se puede trabajar y ser feliz a la vez, que llega el domingo y puedes dormir por la noche, cosa que a mí no me ocurría, los domingos no podía pegar ojo, porque no quería que fuera lunes. Y el lunes estaba siempre, lo he dicho más de una vez ya, mirando el reloj a ver cuándo era viernes por la tarde. Y no era el trabajo, eran las personas. El trabajo puede ser más o menos complicado, pero eran las personas, sobre todo las de arriba. Sí, por eso también digo que es importante que realmente, y creo que está pasando, poco a poco. Yo creo que también las empresas cada vez se están dando cuenta de que realmente somos un equipo, ¿no? Y el equipo hay que cuidarlo. Entonces ya no sirve el tener una rentabilidad de 2 dígitos, sino que realmente si la rentabilidad es un poquito menor, pero consigo que mis empleados se sientan a gusto en el entorno laboral, yo creo que al final es un resultado positivo para todos, ¿no? Tanto para la empresa como para las personas que trabajan. Entonces, a ver, en el mundo laboral nos vamos a encontrar también lo mismo que en el día a día nuestro personal, ¿no? Vamos a encontrar gente con las cuales tengamos afinidad, gente con las cuales pues no tengamos buen feeling y que además bueno, en la vida también te da a elegir si quieres seguir relacionándote, sobre todo a nivel personal, con personas tóxicas o que realmente no te aportan nada. En el mundo laboral es más complicado. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho en varias facetas y yo creo que una de ellas es muy, muy importante y es los valores de la empresa. Y no identificarlos como tales y ponerlos en un cuadro muy bonito porque queda fenomenal. Queda mono. Queda muy mono. En el despacho del CEO y ves los valores de la empresa, 4 valores, un diseño gráfico impresionante, que siempre el diseño ayuda, pero realmente es hacerlos vivir, ¿no? Creo que si identificamos los valores de la empresa y tenemos un objetivo que es hacerlos realidad en el día a día, yo creo que damos un paso de gigante, porque al final, entre los valores y identificamos el propósito, pues es ahí donde creo que es lo básico para que realmente hagamos esos entornos, digamos, esos entornos de bienestar cara a nuestros empleados. Entonces, cuando yo he hablado con gente que trabaja en las empresas, etcétera, me dicen, ¿qué es eso de valores? ¿Qué es eso de propósito? Yo veo que también hace falta mucha formación al respecto y mucho mente. Entonces también ahí entramos todo el tema de la gestión del cambio, porque todos sabemos que cambiar es complicado. O sea, el cambio siempre pues Cuesta. genera incertidumbre, es decir, genera miedos y por eso también los cambios no hay que hacerlos de un día para otro, ¿no? Yo creo que también hay que ver unas estrategias de cambio que faciliten que la transformación sea bien absorbida por parte de toda la estructura de la organización, ¿no? Entonces es ahí donde, ¿cómo podemos hacer que una empresa mejore, se transforme y ofrezca estos entornos de bienestar y felicidad a sus trabajadores? Yo también divido un poco las empresas, aquellas que son visionarias, es decir, aquellas que realmente tengan un CEO que diga tenemos que cambiar porque así no podemos seguir, tenemos alta rotación de personal, aquí el liderazgo que hemos implementado pues no funciona por el tipo de sector en el cual estamos trabajando, etcétera. Entonces, buscar esos visionarios y ayudarlos en ese camino de la transformación, ¿no? Es ahí donde entramos los consultores, ¿no? Yo creo que es importante. Y luego no solo identificarlos, porque podemos identificar visionarios, pero yo también los digo visionarios y valientes. Es decir, ayudarles a tomar esas decisiones para que realmente el cambio y la transformación sea real, ¿no? No te digo que sea 360 en 2 días. Es decir, el cambio también requiere de su tiempo y requiere también de su estrategia. Pero si ya encontramos a esos valientes, esos visionarios que realmente quieran transformar las empresas y hacerlas
digamos, más felices en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y aquí también otra vez recalco, sin perder, digamos que las empresas están aquí para ser rentables, es ahí donde podemos empezar a construir ese camino, no tanto del bienestar, sino lo que yo suelo decir muchas veces del bien ser. Es decir, seamos embajadores, empresas embajadoras del bien ser, no del bienestar. Y seguramente al final del día, poquito a poco iremos transformando no solo mi empresa, sino también el resto de las empresas. Porque al final aquellos que no están convencidos respecto a este tipo de transformaciones, muchas veces al final se convencen no tanto por la filosofía en sí, sino porque realmente ven que esas empresas que están implementando este tipo de estrategias están siendo más competitivas, están siendo más rentables, están Sí, siendo más felices. Sí, hay muchas encuestas que vienen de la Universidad de Harvard, que vienen del Instituto Gallup, etcétera, que nos están diciendo que esas empresas que están implementando políticas de bienestar pues tienen muchísima mayor retención de personal, ¿no? Con todo eso que implica de costes, ¿no? Y también, digamos, existe un mayor compromiso de los empleados a las empresas. Entonces, también suelo decir que muchas veces las empresas en las cuales estamos pueden trabajar mucho en el tema del bienestar y gente que no se sienta bien identificada. Entonces, quizás ese propósito no es tanto el colectivo como empresa, sino el propósito individual. Y es ahí donde también yo creo que el propósito individual tiene que vincularse con el propósito y los valores de la propia empresa. ¿Con esto qué quiere decir? Que quizás una empresa me ponga a mí todas las condiciones posibles para que yo me encuentre bien, pero quizás yo no me encuentro a gusto o vinculado a los valores o propósitos de esa empresa. Entonces, por mucho que la empresa haga por mí, yo no voy a estar a gusto. Entonces, identifica cuál es tu propósito, identifica cuáles son tus valores, sé valiente y cambia. ¿Me entiendes? Porque realmente al final yo creo que cómo conseguimos también ese que yo me sienta feliz en una empresa cuando los propósitos y los valores de esa empresa coincidan con mi propósito sí, y con tiene mis que ser la valores. llave y la cerradura, pues, si no cuadra. Eso es, eso es. Y también, bueno, yo creo que también estamos en un momento de transformación global. Y fíjate, aunque las noticias sean siempre muy negativas en los medios de comunicación, cuando empiezas a hablar con los amigos, esto está fatal, el mundo va para abajo. Yo soy muy positiva al respecto. Yo creo que tenemos brotes de gente, de buena gente, que realmente quiere hacer las cosas de diferente manera. Y al final tenemos que ser capaces de abonar ese terreno para que poco a poco vayan surgiendo, lo digo yo, champiñones por toda la geografía mundial y que sean champiñones de felicidad, ¿no? De bienestar, de poner a las personas en el centro. Poquito a poco, y ahí es donde nos conocimos, Ana, nos conocimos en el Festival de la Fundación Mundial de la Felicidad. Es decir, fíjate qué vínculos más estrechos hacemos en tan poco tiempo cuando realmente estamos alineados todos en este objetivo común, de hacer un mundo más feliz. Yo creo que se puede y se debe hacer. Sí, pero ¿tú crees que un trabajador puede levantarse por la mañana cuando oye el despertar y decir, ¡yipi! Me voy al trabajo, qué ganas tengo! Y eso año tras año, año tras año. ¿Tú crees que eso es posible? A ver, si es posible que sea todos los días, pues yo muchas veces te puedo decir que incluso yo me levanto y tengo un día negativo. Es normal también, ¿no? Son situaciones específicas en momentos determinados. Pero vuelvo a insistir, lo importante es que realmente buscar ese propósito de la empresa y esos valores de la compañía que se ajusten a tus valores y a, digamos, a tu propósito. Ya, ¿Qué quiero porque decir así, con...? sí, que iba a decir que porque así podemos desarrollarnos nosotros en casa de otro, digamos, pero es lo que nosotros hemos venido a hacer. Si hemos venido a servir al prójimo porque dibujamos muy bien, pues podemos dibujar dentro de una empresa y servir al prójimo desde esa empresa. Yo creo que Es un también ejemplo, la... Sí, es un sí, ejemplo un poco rupestre, pero para traerlo más a tierra y que no sea todo un concepto así un poco más... y yo creo que muchas veces las transformaciones de las sociedades se han transformado a través de muchas empresas. Es Sí, decir, sí, yo creo que sí. Muchas veces yo he visto casos en el sentido de que si el valor de una empresa es la diversidad y se trabaja la diversidad en el área de esa empresa,
al final vas a conseguir embajadores de la diversidad que van a salir de esa empresa y van a interactuar con otras personas de otras empresas. Sí, Y entonces empezarán a hablar sobre el concepto de diversidad, el por qué debemos ser diversos, cómo nos enriquece ser diversos, que el respeto a las personas es lo más importante. Y al final creas esa cultura de diversidad que muchas veces no tiene que venir dado a través de la política o movimientos sociales, sino también a través de las propias empresas. Yo creo que también las empresas están también para lo bueno, es decir, cambiar incluso los modelos de sociedad, ¿no? Porque al final las empresas son sociedad. Es decir, quienes trabajamos en las empresas somos personas, con nuestros miedos, con nuestras incertidumbres, con nuestras ganas de trabajar, algunas veces menos ganas de trabajar, pero también lo que te decía, el tema de los valores. Uno de los valores para mí es el respeto. El respeto viene vinculado con un estilo de liderazgo, que para mí es un estilo, por ejemplo, de liderazgo humanista, positivo, de personas. Entonces, si yo en esa empresa que el valor es ese respeto y implemento un liderazgo más humanista, no tiene sentido tener un CEO o un cuadro intermedio que realmente sea, entre comillas, un pequeño dictador, porque realmente vas en contra de la filosofía y de los valores de la propia empresa. Entonces es ahí donde empieza el problema y es ahí donde estamos ahí para identificar cuál puede ser la solución, ¿no? Como consultores. Porque muchas veces la solución viene dada pues, a través de un coaching o una formación en función de estos estilos de liderazgo y que aportan, ¿no? Otras veces están en un trabajo en equipo en diagnosticar cuál es el problema y cómo podemos buscar esa solución. Y al final también está la solución drástica de decir, bueno, pues lo sentimos mucho, este estilo de liderazgo no es el nuestro, no es el que queremos nosotros vivir en nuestra empresa y tenemos que como drásticamente deshacernos de esa persona cuando ya hemos intentado hacer todo lo posible para que cambie. Entonces, ahí está donde yo digo que las propias empresas pueden cambiar también la sociedad. Hablo desde el punto de vista corporativo. Mira, este fin de semana hemos estado en Suiza y nos quedamos en casa de una amiga y esta amiga nos contaba que una empresa que todo el mundo conoce, también estadounidense, cuando contrata a personas, bueno, altos ejecutivos en concreto, no a todo el mundo, lo que hacen es duplicar en la empresa su manera de vida en casa para que se sientan cómodos, a gusto, en su propio ambiente. Es un poco diferente lo que estás contando tú, es las políticas de empresa y valores, etcétera, pero hacen eso, duplican eso. Y la pregunta es, ¿tú crees que hacen eso para amarrarlos bien en una jaula de oro y que sigan produciendo y sean muy productivos para la empresa? ¿O que realmente se preocupan de que el empleado esté muy a gusto y que trabaje muy a gusto? Porque creo que podría tener esas dos lecturas. Hombre, también, digamos, hay que ver que la relación empresa-empleado es una relación contractual. Es decir, que en un momento determinado el objetivo de una empresa es ganar dinero, es ser rentable. ¿Y cómo conseguimos siendo rentable? Pues implementando procesos, herramientas y estrategias que nos permitan serlo. Y una de ellas es la retención de personal. Es decir, si conseguimos captar una persona potencialmente buena para nuestra compañía, también queremos retenerla, ¿no? Porque al final es un beneficio mutuo y hay que buscar ese equilibrio entre lo que es el beneficio de la empresa y el beneficio individual o de equipo de los trabajadores. Entonces, cada empresa es distinta. Por eso yo digo que también las soluciones no son globales, ¿no? Es decir, que en cada empresa trabaja en un sector, los propósitos y los valores son distintos en función del sector. Pero sobre todo yo creo que todas las empresas deben de tener en común, y perdona que me repita tanto, pero creo que es muy importante, es que las personas son importantes. Es decir, ¿cuántas veces hemos invertido 3 millones en una herramienta o en una máquina que funciona perfectamente, pero no conseguimos invertir X dinero para mejorar el bienestar de nuestros empleados porque no lo consideramos rentable? Entonces, es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Hay que buscar siempre ese equilibrio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues surgen otros tipos de factores. Y, por ejemplo, esta empresa que me estás diciendo lo que están intentando es implementar tipo avatar en su empresa lo que es el espacio individual de cada trabajador para que se siente más a gusto.
Al final, si funciona y realmente conseguimos ese equilibrio, es algo que tendremos que aprender un poco todos, pero no significa que funcione para todos. Entonces sí que hay que buscar un poco qué es lo que funciona en cada uno, por qué aprender de todos e implementar este tipo de aprendizajes en el resto de compañías, ¿no? Porque qué pena son esas compañías hoy en día que realmente los empleados son la última prioridad de la empresa, ¿no? Hoy en día hasta nos resulta extraño, ¿no? Es decir, que una empresa, la prioridad última sean sus empleados. Hoy en día es algo que existirá seguramente, pero que realmente yo creo que no tiene futuro. Y eso es donde los empresarios, las empresas lo están viendo ahora y dicen, o movemos ficha o realmente no vamos a poder sobrevivir en este cambio, no solo generacional, porque sí existe el cambio generacional, pero yo creo que es una transformación humana. Es decir, yo porque sea millennial, centennial, generación X o baby boomer, yo creo que tenemos unos valores comunes y es que nosotros somos todos humanos. Tendremos diferencias generacionales, pero al final lo importante es el ser humano, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que nos traten con respeto, nos traten con cariño, nos traten con justicia y que realmente nos sintamos cuidados, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde surgen todos los valores de compromiso, respeto y realmente una cosa que para mí es muy importante es la ética y la integridad. Entonces todos esos factores son los que se trabajan en este tipo de transformaciones para que realmente hagamos de las corporaciones un lugar donde quizás todos los días cuando nos levantemos a las 7, 8 de la mañana soy súper feliz porque me voy a trabajar, pero al menos nos sintamos a gusto y no tengamos el síndrome del lunes, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Todos sabemos que cuando llega el domingo, el lunes es el día fatal. Cambiemos eso, yo creo que se puede hacer. Podemos cambiarlo poquito a poco, pero lo podemos hacer. Y aquí estamos, Ana, para ello, ¿eh? O sea, quiero decirte que, además yo suelo decir que los cambios vienen poquito a poco, es decir, no hace falta cambiar todo al mismo tiempo, sino poquito a poco generando esa filosofía de vida, ese cambio, esa transformación, poquito a poco yo creo que al final empieza el césped en una parte de la gran montaña y al final conseguimos verde en toda la montaña, que es ahí donde nosotros como embajadores de ese concepto de poner en el centro a las personas, debemos luchar y debemos hacer este círculo mucho más grande. Y yo creo que se puede. ¿Tú crees que sería más sencillo o más difícil si no hubiera dinero de por medio? De nuevo, desde mi pequeñísima experiencia de mí misma, es muy diferente a que alguien me posea porque al final de mes me paga un dinero y ya sabemos dónde pago, cago y ya está, porque es así la cosa. Y entonces esa persona me posee, esa persona tiene el poder de dictar sobre mí si puedo coger vacaciones o no, si voy a ocupar un puesto o no, o de reducir mi estatus por haber cometido el gran pecado de tener un hijo, que fue lo que me pasó. Salí como jefa de laboratorio, volví de parir y ya no era jefa de nada. Todo eso ocurre porque hay dinero de por medio. ¿Qué haces con esto? ¿Cómo te acercas a este problema? Problema entre comillas. Sí. A ver, siempre lo he dicho, esto es un acuerdo, digamos, corporativo, transaccional, en el cual uno es rentable y el otro pues recibe una nómina o un dinero para poder vivir. Está clarísimo. Pero muchas veces yo creo que también en estos momentos somos una sociedad mucho más preparada, en el sentido de que tenemos la información a nuestro alcance, ¿de acuerdo? Y que realmente hoy en día no todas las empresas actúan de la misma manera. Por eso también, ¿por qué algunas empresas captan mucho más talento que otras? ¿Por qué algunas empresas retienen más talento que otras? ¿Por qué en algunas empresas los empleados tienen más compromiso con la empresa o no? Entonces, fíjate, una de las cosas que estaba viendo y que ahora en España se va a pilotar es el tema de la jornada de 4 días. ¿De acuerdo? Entonces ahí están las preguntas, entre ellas es, ¿vamos a perder dinero? ¿Vamos a recibir menos salario? ¿Vamos a tener que trabajar más en 4 días en vez de 5? Etcétera. Entonces,
Esto también entraríamos todo en todos los factores de cambio, transformación, incertidumbre, miedos, etcétera. Pero fíjate, yo creo que al final, yo creo que cada uno somos libres, entre comillas, de elegir en dónde queremos estar. Y si no, luchemos por estar donde queramos estar. Hoy en día no existe solo una corporación, una empresa o todas las empresas actúan de la misma manera. Entonces, si realmente yo tengo la opción de cambiar a una empresa en la cual yo me sienta mucho más a gusto y además de recibir el salario, recibo esa compensación de salario emocional, seamos valientes y cambiemos. Yo entiendo que muchos pues tienen a veces son esclavos de sus situaciones y muy razonables, en el sentido de que yo tengo una familia que alimentar, somos los únicos, soy el único que tiene, soy lo único o la única que trae la nómina a casa, tengo 4 hijos, etcétera. Hay circunstancias excepcionales que hay que tener en cuenta. Pero a nivel general, yo creo que en estos momentos también existe la opción de cambiar, ¿no? Y es ahí donde en ese cambio, en esa posibilidad de cambiar de empresa a otra, es donde van a generar la transformación a mejor. Porque esas empresas que se queden sin talento van a decir, ¿qué me pasa a mí que no tengo talento? Y en cambio la empresa que está aquí al lado, que es del mismo sector, el mismo producto, sí. Y se dará cuenta que es muy claro. El cuidar a las personas hace que las personas quieran cuidarme a mí como empresa. Entonces yo creo que sí que es importante, todos debemos ganar dinero para poder sobrevivir y vivir, pero realmente también nosotros podemos tener la potestad de elegir dónde queremos ganar ese dinero. Estuviste 25 años trabajando para una corporación. Con todo lo que sabías cuando te fuiste por la puerta después de 25 años, ¿qué habrías hecho si empezaras en aquel momento? Tienes una máquina del tiempo, eres 25 años más joven, pero sabes todo lo que has aprendido durante esos 25 años. Utopía, pero bueno, Sí. bueno, como tenemos una varita mágica, pues, ¿qué habrías hecho diferente? ¿Qué habrías hecho igual? Pues fíjate, yo he sido un luchador desde el primer día de transformar a las empresas hacia una empresa más humanista. Y yo he tenido que luchar mucho internamente y además te puedo decir que en ciertas circunstancias mi forma de liderar no se entendía, porque incluso a veces pensaba que mi liderazgo era un liderazgo débil. Pero al final lo importante es que, por ejemplo, mi equipo era un equipo mucho más autónomo, es un equipo que tomaba sus propias decisiones, que gestionaba sus propios proyectos, siempre liderado por mí en este caso, pero realmente el implementar en aquella época ese tipo de estrategias era considerado algo como débil y seguramente me afectó en algún momento determinado cara a ciertas promociones internas, ¿no? Pero sobre todo, lo que a mí me daría esa visión de 25 años después, si volvemos a 25 años antes, me daría la seguridad de que estaba por el buen camino. Porque a ¡Ole! veces, sí, porque a veces te sentías muy solo. Hace 25 años las empresas no eran lo que son ahora, ¿no? Sabemos que hace 25 años existía la competitividad interna, ¿no? Pero yo muchas veces le he llamado ese tipo de competitividad deshonesta. Cuando yo siempre he intentado fomentar una competitividad positiva y colaboración. Trabajo en equipo. Entonces, claro, cuando tú hace 25 años intentas llevar a cabo este tipo de estrategias, pues te sientes muy solo porque muchas veces no te comprenden, ¿no? Claro, ¿Cómo no eres más duro con tu personal? además, ¿Cómo no ejerces mayor control? ¿Me o te entiendes? ascienden a ti o ascienden a tu compañero, pero no a los dos, no al lugar. O te Ahí suben a está. ti o a él o a ella, pero no a los dos. Eso no ocurría. Claro, y muchas veces sabías que ese tipo de liderazgo, ese tipo de ética, de integridad, pues a veces iba en detrimento tuyo en función de algún tipo de promoción, ¿no? De posibles promociones. Aunque es verdad que yo no me puedo quejar porque he tenido una promoción, un desarrollo interno bastante interesante y bastante rápido. Pero sí que es verdad que yo cada vez he tenido que responder hacia ciertas preguntas sobre mi estilo de liderazgo, pero a través de mis resultados. Por eso también digo que 25 años después sabía que estaba en el buen camino y 25 años después aquellas empresas que no quieran entenderlo ahora lo entenderán después. ¿Por qué? Porque quienes lo entiendan ahora son los que van a tener mejores resultados.
Se lo van a merendar todo. Ahí está, se va a convencer por resultados más que por convencimiento. Espero que no dure 25 años, pero sí que sea una transformación mucho más rápida, ¿no? Entonces, bueno, yo viendo esos 25 años y sabiendo lo que sé, vuelvo a insistir, estoy contento de cómo ejercí esas posiciones, esos roles durante esos últimos 25 años y realmente para mí ha sido una experiencia de vida. Porque al final yo no podía ser distinto en mi trabajo que en mi vida personal. Si yo soy honesto en mi vida personal, soy honesto en mi vida laboral. Si yo respeto a las personas en mi vida laboral, respeto a las personas en mi vida personal. Yo no podría tener una doble cara. Eso para mí es la integridad y la ética. El problema es que tú fueras honesto y responsable y que estuvieras en coherencia y, sin embargo, quien manda pues te diga esto no lo firmes, firma esto otro o cosas así porque el cliente quiere esto, el cliente quiere lo otro, necesitamos ganar esta competición o lo que sea. Eso es claro, complicado. Ahí estaba lo que te decía, la contradicción entre los valores en un cuadro Sí. y el vivir realmente los valores. Sí. Es ahí la importancia que tiene en estos procesos de transformación que realmente el propósito y los valores sean la base de toda esta transformación, de este cambio y que realmente sean vividos, ¿no? Ante una estrategia de implementación. Entonces, ahí está lo que dices tú. No era en un momento determinado, sí, yo quiero que se hagan esto de esas cosas, pero llega un cliente y digo, se acabó, hazlo así y déjalo. Eso no es realmente vivir los valores que están estipulados. Entonces, eso va a suceder siempre, Ana, ¿eh? Eso no es cosa de hace 25 años y va a suceder siempre en que en un momento en que encontremos a la persona errónea en el puesto equivocado. Y a veces la propia empresa reacciona con prontitud, a veces la empresa reacciona 2 años después y a veces la empresa no reacciona. Entonces hay que ver cuál es el fundamento y cuál es el error, ¿no? Pero bueno, en el mundo tiene que existir, entre comillas, diferentes tipos de empresa, pero vuelvo a insistir, yo creo que lo importante es que este movimiento, yo creo que ya está rodado, yo creo que ya está y yo creo que tenemos, sí, yo creo que sí, yo creo que estamos en ello mucha gente, Ana, entre tú y yo, ¿vale? Estamos apostando, ¿no? por ese cambio y realmente cuando ya compartes este mensaje, sí que es verdad que la primera reacción es decir, me parece todo esto muy happy flower, habla con mi jefe, yo no me lo creo, etcétera. Pero en cambio también te encuentras con gente, oye, pues ahora mismo, ayer en un telediario de un canal de televisión aquí en España muy importante, hablaron sobre el rol de un Chief Happiness Officer. Y realmente en prime time, a las 3 de la tarde. ¡Wow! Y esto es un cambio impresionante, que en un telediario de las 3 de la tarde hablen sobre el rol de un Chief Happiness Officer en una empresa X, a mí me pareció espectacular. Ya estamos poniendo de que realmente el bienestar y la felicidad de las personas es muy importante y vuelvo a insistir, tanto para la empresa como para las personas. Ramón, cuéntanos cómo implementas estas cosas en el día a día. ¿Cómo es tu día a día, tu oficina, tus clientes? Cuéntanos un poco, porque después de esta entrevista seguramente que muchas personas van a estar interesadas en contactar contigo porque tengan una empresa o porque estén dentro de una empresa o porque lo quieran hacer para ellos, para su vida personal y luego trasladarlo al resto del mundo. Cuéntanos. Yo creo que lo más importante es que quien abarca mucho aprieta poco, se suele decir. Es decir, identificar a aquellas personas que realmente quieran esa transformación, sean esos visionarios, esos valientes que apuesten por la transformación. Y una vez que contactamos, aquí es muy importante. Yo, Ramón Sanjurjo, consultoría POSI, no es el origen de todas las soluciones, sino que realmente el trabajo es colaborar mutuamente. Es decir, que realmente identifiquemos las necesidades a través de un diagnóstico, que hagamos un análisis y que conjuntamente trabajemos en las mejores soluciones en un plan de acción para esa empresa específica. Entonces, lo más importante es que
no llamemos a una consultoría para que me solucionen los temas. No, llamemos a una consultoría para que sean un soporte, una ayuda de colaboración con la propia empresa para realmente, vuelvo a insistir, analizar, diagnosticar y plantear un plan de acción que nos ayude a mejorar. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque cambiamos el concepto de yo ahora mismo es un trueque entre que tú me das X y yo te doy tal, sino que realmente esto es un trabajo de colaboración mutua. ¿Por qué? Porque al final el trabajo de colaboración mutua, el resultado es de una mejor calidad. Entonces, es un resultado mucho más adaptado a las necesidades de la propia empresa, más adaptado al tipo organizativo de la propia empresa, a los recursos incluso de la propia empresa o incluso muchas veces a la madurez de la propia empresa. Yo creo que eso es muy importante, el que colaboremos conjuntamente. Eso sí que es importante. Y aquellas personas que me quieren contactar, pues me pueden encontrar en LinkedIn, en ramon.sanjurjo o en Pozi Consultoría, que yo estaré, vamos, encantado de poder colaborar con todos ellos, todas ellas. Según estabas hablando, Ramón, me estaba imaginando cada empresa como un organismo vivo, con sus propias características de, qué sé, altura, color de pelo, capacidades, raza, cultura, todo. ¿Tiene sentido esto? Pensar que es un organismo. Claro que sí, porque además, insisto, el objetivo final es el mismo. El buscar ese equilibrio entre la rentabilidad, competitividad y productividad de una empresa, con poner en el centro a las personas y buscar su bienestar y su felicidad. Ese es el objetivo final. Pero no todas las empresas van a transformarse de la misma manera. Es decir, hay empresas grandes, hay empresas medianas y hay empresas pequeñas. Hay empresas que tienen muchos recursos, pocos recursos o recursos medios. Es decir, realmente hay que buscar qué tipo de empresa con la cual vamos a colaborar. Y entonces, una vez estudiado qué tipo de empresas, es ahí donde la transformación será distinta, aunque el objetivo final sea común. Y eso es muy importante en conocerlo. Habrá grandes multinacionales con grandes presupuestos que el objetivo, el camino, sea mucho más rápido y mucho más grande, con 4 vías, y habrá pequeñitas empresas, incluso de 10 empleados estoy hablando, 5 o 10 empleados, con unos recursos mínimos, pero lo más importante es que ellos quieren cambiar. Entonces ahí veremos qué tipo de planes de acción podamos implementar para que en función de esos recursos mínimos que tengan, una pequeña acción, el resultado sea muy positivo, ¿no? Y muchas veces pequeñas acciones que realmente no se invierte mucho dinero, digo invertir, no gastar, invertir mucho dinero, pues al final vas creando esa cultura, ese propósito, esos valores y ese compromiso por parte de las personas. Y yo creo que es ahí donde tenemos que enfocar, es decir, el camino es distinto, aunque el objetivo final es común. Ramón, me llena de esperanza porque como no es mi experiencia en absoluto, mi experiencia en la empresa privada es alguien te exprime como un limón y tú tienes que exprimir al de abajo porque si no te ahogas. El ver que las cosas están cambiando, que llegaremos al mono 100, que realmente y de corazón seamos capaces de expresar quiénes somos individualmente en el seno de una corporación que está concebida para hacer dinero, es un soplo de aire fresco. Así que por todo ello, Ramón, 1.000.000 de gracias, cielo. Muchísimas gracias a ti, Ana. Y podemos y debemos, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a por ello. Pues muchas gracias por haber estado en nuestro canal y sabe también que esta entrevista será radiada por la radio Ser, Hacer y Tener, la radio humanista de nuestros primos mexicanos. Así que desde todo el mundo hispano serás escuchado, Ramón. Que llegue tu mensaje muy lejos. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros amigos mexicanos también.